Mi cierre se atoró, dijo la voz a través del intercomunicador, tan afilada y fría como el viento que azotaba los ventanales del piso 50. Para Javier, esa voz era el sonido del poder, un eco distante del mundo que limpiaba, pero al que jamás pertenecería. Estaba a punto de terminar su turno, soñando con el caldo de pollo que le había dejado a su hija Valentina, cuando la llamada de emergencia llegó. Una emergencia discreta en el penthouse, en la cima del mundo. Javier llevaba el peso de la Ciudad de México sobre sus hombros, un peso hecho de renta atrasada, medicinas para el asma de su hija y el recuerdo constante de sus propios sueños rotos. Había llegado de un pueblito de Hidalgo con la promesa de un futuro brillante, pero la realidad lo había golpeado hasta dejarlo casi sin aliento. Ahora, a sus 30 y tantos, era un padre soltero criando a una niña de 7 años en un minúsculo departamento en la colonia Doctores, un laberinto de concreto y ruido muy lejos de los rascacielos de Santa Fe donde pasaba sus días. La madre de Valentina se había ido años atrás, ahogada por la misma precariedad que Javier, luchaba por mantener a raya cada día. Su trabajo como personal de mantenimiento, subcontratado, con un sueldo miserable y sin ninguna prestación, era un recordatorio diario de su invisibilidad. Era un fantasma con uniforme, un engranaje que podía ser reemplazado en un parpadeo. Su único motor, la única luz en su vida, era el amor por Valentina, un amor tan profundo que dolía, teñido por la culpa de no poder darle el mundo que merecía. En la cima de ese mismo edificio, en el penthouse, que era más una fortaleza que una oficina, reinaba Isabela Garza, CEO del Grupo Orión, el imperio inmobiliario que había heredado de su despiadado padre. Para el mundo ella era la Dama de Hierro, una de las mujeres más poderosas y temidas de México. Su vida era una coreografía perfecta de juntas directivas, negociaciones de miles de millones de pesos y eventos de caridad que odiaba con toda su alma. Había construido esa imagen de frialdad y eficiencia letal como una armadura, una necesidad para sobrevivir en un océano de tiburones, muchos de los cuales llevaban su mismo apellido. Pero debajo de los trajes de diseñador y la mirada impenetrable, Isabela se estaba ahogando en soledad. Era prisionera del legado de su padre y de un secreto que la carcomía por dentro. Años atrás, su padre había descubierto su única relación amorosa real, un romance con un hombre de origen humilde, y lo había destruido. Le pagó para que desapareciera, dejándola con una cicatriz que nadie podía ver y un corazón blindado contra el mundo. Estaba convencida de que cualquiera que se acercara a ella solo buscaba su dinero o su poder. Esa noche, sus dos mundos, separados por un abismo de clase, cristal y acero, estaban a punto de chocar. Una tormenta eléctrica sacudía la ciudad, reflejando la tempestad dentro de Isabela. Se preparaba para una gala crucial que se celebraba en el mismo edificio, un evento para asegurar una inversión que definiría el futuro de su empresa. Estaba sola, y el cierre de su vestido de alta costura, una pieza fundamental de su armadura para esa noche, se había atorado. La frustración se convirtió en pánico. El tiempo corría. Por eso la llamada, por eso la emergencia discreta. Cuando Javier cruzó el umbral del penthouse, sintió que había entrado en otra dimensión. El silencio era lo primero que lo golpeó, un silencio denso, caro, que absorbía el ruido de la ciudad. El aire olía a algo floral y sofisticado, un aroma que nunca había olido antes. Isabela estaba de espaldas a él, una silueta elegante contra el ventanal que mostraba la ciudad rendida a sus pies. Mi cierre se atoró, repitió, su voz aún más cortante en persona. Ni siquiera se dignó a voltear a verlo. Le hablaba a su reflejo en el cristal. Para ella, él no era una persona, era una función, un par de manos anónimas para resolver un problema. Javier tragó saliva, sintiéndose un intruso, un plebeyo en el palacio de una reina. Se acercó con cuidado, sus botas de trabajo sintiéndose torpes y sucias sobre la alfombra de seda. La tensión en el aire era casi eléctrica. El perfume de ella lo envolvió, mezclándose con el olor a desinfectante que se aferraba a su ropa. Se paró detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su piel.
Sus manos, ásperas y llenas de callos por años de trabajo duro, temblaron ligeramente al tocar la delicada tela del vestido. El contraste era brutal, la seda suave y fría contra sus dedos curtidos. La proximidad era incómoda, extrañamente íntima. Él era invisible, pero estaba a punto de tocar a la mujer más intocable de la ciudad. Se concentró en el pequeño mecanismo metálico, tratando de ignorar la tensión de los músculos de su espalda bajo la tela. Con una delicadeza que sorprendió incluso a Isabela, que lo observaba a través del reflejo, Javier logró liberar el cierre, pero sucedió demasiado rápido. El cierre, liberado de su prisión, se deslizó hacia abajo más de lo debido. Se abrió con un susurro, revelando no solo la piel pálida y perfecta de su espalda, sino algo más. Algo que no debería estar ahí. Justo debajo de su omóplato, una fina cicatriz blanca y antigua rompía la perfección de su piel. No era una marca grande ni grotesca, pero en esa extensión inmaculada era como una grieta en una obra de arte. En ese instante, Javier no solo vio un trozo de piel, vio a través de la armadura, vio una vulnerabilidad, un secreto expuesto por un simple accidente. Fue un atisbo de una historia oculta, una herida que el dinero no podía borrar. El reflejo en el ventanal le mostró el rostro de Isabela. Sus ojos, normalmente fríos como el acero, estaban abiertos de par en par, llenos de una mezcla de sorpresa, vergüenza y una furia helada. Se había sentido expuesta, desnuda, no en el sentido físico, sino en algo mucho más profundo. Un hombre insignificante, un nadie, había visto su única imperfección visible. «Lárgate», gritó, su voz rompiéndose por un segundo antes de recuperar su dureza. Se cubrió la espalda con las manos, como si pudiera volver a esconder el secreto. Javier retrocedió, con el corazón latiéndole en los oídos. No dijo nada, no había nada que decir. Salió de la suite y cerró la puerta con un clic suave que resonó como un disparo en el pasillo silencioso. El trayecto en el elevador de servicio fue un descenso no solo de 50 pisos, sino también de vuelta a su propia realidad. La imagen de la cicatriz, esa pequeña imperfección en un mundo de opulencia calculada, se había quemado en su retina. No era la piel expuesta lo que lo había sacudido, sino la vulnerabilidad cruda que había presenciado. Había visto por un instante a la mujer detrás de la dama de hierro, y esa visión era más intimidante que todo el poder que ella proyectaba. Esa noche, el caldo de pollo se sintió insípido. Mientras Valentina dormía, abrazada a un oso de peluche raído, Javier miraba por la ventana de su pequeño departamento en la Doctores. Las luces de la ciudad eran un mar caótico, muy diferente a la vista ordenada y majestuosa desde el penthouse. Pensó en Isabela Garza. ¿Qué historia contaba esa cicatriz? ¿Qué dolor se escondía bajo capas de seda y autoridad? Se sintió culpable, como si hubiera robado algo que no le pertenecía, un secreto. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió algo más que invisible. Se sintió peligroso. Mientras tanto, en la cima de la ciudad, Isabela se miraba en el espejo. La gala había sido un éxito. La inversión estaba asegurada. Su armadura había funcionado a la perfección. Pero ahora, en la soledad de su santuario, todo lo que podía sentir era el eco fantasma de las manos ásperas de aquel hombre sobre la tela de su vestido, y la vergüenza ardiente de haber sido vista. Nadie, ni siquiera su propia familia, conocía la historia de esa cicatriz. Era un recordatorio de una noche de adolescencia, de una caída estúpida tratando de escapar por una ventana para ver al chico que su padre desaprobaría. Un recordatorio de una libertad que probó por muy poco tiempo. Que un empleado anónimo la hubiera descubierto se sentía como una violación profunda. A partir de esa noche, algo se rompió en la rutina de Isabela. Empezó a buscarlo, no en persona, por supuesto, sino a través del ojo omnipresente de su sistema de seguridad. En la pantalla de su oficina, entre reportes financieros y proyecciones de mercado, abría una ventana con las imágenes de las cámaras de mantenimiento. Lo veía trapeando pasillos con una eficiencia metódica, reparando una tubería con una concentración absoluta, comiendo un sándwich solo en un cuarto de servicio.
Lo observaba con una mezcla de fascinación y desprecio. Veía la dignidad silenciosa con la que se movía por un mundo que lo ignoraba. Veía el cansancio en sus hombros al final del día, y sin admitirlo, empezó a respetar esa resiliencia silenciosa. Unas semanas después, llegó el Día de la Familia del Grupo Orión, un evento que Isabela detestaba con cada fibra de su ser. Era una farsa de relaciones públicas, una tarde de sonrisas forzadas, juegos inflables y comida mediocre para demostrar que la corporación tenía un rostro humano. Para Javier, era una pesadilla logística. No tenía con quién dejar a Valentina y no podía permitirse faltar al trabajo. Así que, con el corazón encogido, la llevó consigo, vistiéndola con su mejor vestido y pidiéndole 1000 veces que se portara bien y no se ensuciara. Isabela recorría el evento como una monarca visitando una colonia lejana. Saludaba con la mano, sonreía para las fotos, pero sus ojos estaban vacíos. Odiaba la falsedad, el ruido, los niños corriendo por todas partes. Era un recordatorio de todo lo que no tenía, de todo lo que su vida de poder le había arrebatado. Fue entonces cuando la vio. Una pequeña niña de ojos grandes y curiosos, con 2 trenzas y un vestido de flores, que lo miraba fijamente desde la distancia. Era la hija de él, de Javier. Lo supo al instante. Valentina, con la audacia que solo tienen los niños de 7 años, se soltó de la mano de su padre y caminó directamente hacia la imponente CEO. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó llamarla, pero la voz no le salió. Isabela se quedó paralizada, preparándose para el impacto. La niña se detuvo frente a ella, levantó una hoja de papel doblada y se la ofreció. «Para usted, señora», dijo con una vocecita clara. Isabela, casi por instinto, tomó el papel, lo desdobló. Era un dibujo, un sol sonriente, una casa chueca y 2 figuras de palitos tomadas de la mano. Una grande y una pequeña. Y arriba, con letras temblorosas, decía, «Mi papá y yo». No era una obra de arte, era algo mucho más poderoso. Era un testamento de amor puro, incondicional. La pureza en los ojos de Valentina, la simpleza de ese regalo, la golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado. Le recordó todo lo que había perdido, el amor que su padre había comprado y desechado, la posibilidad de una vida diferente. Por primera vez en su vida, Isabela Garza, la mujer que lo tenía todo, sintió una punzada de envidia. Envidia por ese hombre pobre, ese empleado invisible que poseía el único tesoro que todo su dinero y todo su poder jamás podrían comprar. Una conexión humana real. No supo qué decir. Solo atinó a susurrar un gracias casi inaudible. Javier se acercó corriendo, pálido de pánico. «Discúlpela, señora Garza, de verdad lo siento mucho». Pero Isabela no lo escuchaba. Seguía mirando el dibujo, ese pequeño trozo de papel que había derribado un muro que llevaba años construyendo. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Javier. Y en esa mirada, por primera vez, no había distancia. No había jefe y empleado. Solo había 2 personas de mundos opuestos, unidas por un momento de inesperada y abrumadora humanidad. ¿Era posible que un hombre así, un padre tan devoto, fuera una amenaza? O quizás la verdadera amenaza era esa extraña calidez que empezaba a sentir en su pecho congelado. Si tuvieras todo el poder del mundo pero te sintieras completamente solo, ¿cambiarías todo eso por un simple dibujo como ese? A veces me pregunto cuántos estarían dispuestos a hacerlo. Si tienes una respuesta, déjamela en los comentarios. La atracción, sutil y peligrosa, comenzaba a crecer en un campo minado. El tío de Isabela, Ricardo Garza, un hombre con la sonrisa de un depredador y la ambición de un conquistador, observaba todo desde la distancia. Miembro del consejo directivo, Ricardo siempre había resentido que su hermano le dejara el imperio a su hija y no a él. La consideraba débil, una mujer jugando en un mundo de hombres, y esperaba pacientemente el momento de demostrarlo. El incidente con el dibujo de la niña fue la primera grieta que vio en la fachada de la Dama de Hierro, una grieta de sentimentalismo.
y Ricardo sabía que el sentimentalismo, en los negocios y en la guerra, era una sentencia de muerte. Empezó a investigar, a mover sus hilos, buscando el origen de esa debilidad. No tardaría en encontrar a Javier. Mientras tanto, en el mundo de Javier, las paredes comenzaban a cerrarse. La precaria paz que había construido se hizo añicos una tarde, cuando un hombre corpulento con una cicatriz en la ceja lo esperó a la salida de su edificio. Era un cobrador de un préstamo gota a gota que había pedido meses atrás para una emergencia médica de Valentina. Un préstamo con intereses que crecían como una plaga. «Se te acabó el tiempo, Javi», dijo el hombre, su voz una mezcla de falsa amabilidad y amenaza pura. «O pagas para el viernes, o tu niña y tú van a aprender lo que es deberle a la gente equivocada». El miedo, frío y paralizante, se apoderó de Javier. No tenía el dinero, ni siquiera una fracción. Cada noche se despertaba sudando, el rostro del cobrador grabado en su mente. Pero el golpe más devastador aún estaba por llegar. Sucedió un sábado. Una camioneta de lujo, de esas que jamás se veían por la colonia Doctores, se estacionó frente a su edificio. De ella bajó Liliana, la madre de Valentina. Se había ido hacía 5 años, diciendo que no podía más con la pobreza. Ahora vestía ropa de marca y llevaba un bolso que probablemente costaba más que el alquiler de Javier de todo un año. A su lado un hombre mayor, con un reloj de oro y una sonrisa condescendiente. No había venido a visitar a su hija. Había venido a reclamarla. «Javier, tenemos que hablar», dijo sin una pizca de emoción. «He rehecho mi vida. Ahora puedo darle a Valentina lo que tú nunca podrás. Voy a pedir la custodia total». El mundo de Javier se vino abajo. Argumentó, suplicó, le recordó que ella los había abandonado. Pero Liliana era un muro de hielo. «Un juez verá estas calles, este departamento, y verá tu sueldo. ¿Qué crees que decidirá?», le espetó su nuevo novio observando la escena con aire de triunfo. La demanda llegó una semana después, un fajo de papeles que se sentía como una lápida. Lo acusaba de ser un padre incompetente, de criar a su hija en un ambiente de miseria y peligro. Era una mentira cruel, pero una mentira respaldada por dinero y poder. Javier se sintió destrozado, atrapado. El amor de su vida, la única razón de su existencia, estaba a punto de serle arrebatado por la misma razón que lo aplastaba cada día, la falta de dinero. Isabela lo vio todo a través de sus cámaras, no la confrontación con Liliana, pero sí sus consecuencias. Veía a Javier moverse como un autómata por los pasillos del rascacielos. Veía la desesperación en sus ojos cuando pensaba que nadie lo miraba. Veía las llamadas que hacía a abogados de oficio que le daban pocas esperanzas. Y una noche vio algo más. Vio al cobrador del préstamo acorralando a Javier en el estacionamiento subterráneo, casi vacío. El hombre lo empujó contra un pilar de concreto, su rostro a centímetros del de Javier. Isabela no podía oír lo que decían, pero la violencia de la escena era inconfundible. Algo dentro de ella, un instinto protector que no sabía que poseía, se encendió. Sin pensarlo, sin llamar a seguridad, se levantó de su escritorio. El sonido de sus tacones sobre el concreto pulido fue lo único que rompió la tensión. El cobrador se giró sorprendido, listo para despachar a quien fuera que estuviera interrumpiendo, pero se congeló al verla. Isabela Garza no caminaba, se deslizaba. Su presencia llenaba el espacio, cargada de una autoridad tan tangible como el frío del estacionamiento. No levantó la voz, no necesitaba hacerlo. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó, su voz tan calmada y afilada como una navaja de obsidiana. Miró al cobrador de arriba abajo, una mirada que lo desnudó. Lo evaluó y lo encontró insignificante. «Este hombre», dijo, señalando a Javier con un gesto mínimo, «trabaja para mí, y a mí no me gusta que molesten a mi gente». El hombre intentó balbucear algo, pero las palabras se le atoraron. En los ojos de esa mujer vio un poder que no entendía, pero que instintivamente temía. Un poder que podía borrarlo de la existencia con una sola llamada. «Lárguese», ordenó Isabela, «y si vuelve a acercarse a él o a este edificio, me aseguraré personalmente de que pase el resto de su vida deseando no haberme conocido».
No fue una amenaza, fue una promesa. El cobrador retrocedió, asintió torpemente y prácticamente huyó. Javier se quedó recargado en el pilar, temblando, sin aliento. Isabela se acercó a él. Por un momento, el silencio entre ellos fue absoluto. «¿Qué, estás bien?», preguntó ella, su tono un poco más suave, casi preocupado. Él solo pudo asentir, incapaz de formular una palabra. La gratitud y la humillación luchaban dentro de él. La mujer más poderosa de la ciudad acababa de salvarlo de un matón de barrio. La ironía era aplastante. Días después, consumido por la angustia de la custodia, Javier recibió una llamada. Era de Vega y Asociados, el bufete de abogados más temido y prestigioso de la Ciudad de México. El tipo de abogados que solo los multimillonarios podían pagar. Le informaron que habían sido contratados para representarlo en su caso de custodia. De forma anónima. Todos los gastos estaban cubiertos. Javier colgó el teléfono aturdido. Su primera reacción fue de humillación. Era Caridad. Era ella. Tenía que ser ella, tratándolo como un proyecto de beneficencia. Pero esa noche, mientras veía a Valentina dormir, la humillación dio paso a una gratitud tan abrumadora que casi lo ahoga. Ella no lo había hecho por lástima. Lo había hecho para que no perdiera a su hija. Había usado su poder no para aplastar, sino para proteger. La barrera invisible entre ellos, esa muralla de cristal y clase social, comenzó a agrietarse. Sus encuentros en el edificio cambiaron. Una mirada en el elevador que duraba un segundo más de lo normal. Un «buenas noches, Javier», dicho con una calidez que antes no existía. Unas noches después, él estaba reparando una fuga en una fuente decorativa del lobby principal, mucho después de que el último ejecutivo se hubiera ido. El edificio era un gigante dormido, silencioso y oscuro. Ella bajó, supuestamente a buscar unos documentos que había olvidado. Lo encontró de rodillas, con las manos sucias de grasa y agua, concentrado en su trabajo bajo la luz de una lámpara de servicio. Por primera vez hablaron. No sobre el trabajo, no sobre el clima. Ella le preguntó por Valentina. Él, con una timidez que se fue disolviendo, le habló de los miedos que lo mantenían despierto por la noche, del terror a fallarle, de la batalla legal que se cernía sobre él. No se quejó, simplemente expuso los hechos con una resignación que a Isabela le pareció la forma más valiente de la desesperación. Y ella, por primera vez en años, habló de sí misma, no de la CEO, sino de la mujer. Le confesó en frases entrecortadas la abrumadora soledad de la cima, la sensación de ser un símbolo en lugar de una persona. «A veces siento que dirijo un imperio, pero no tengo un hogar», admitió en un susurro, y esas palabras quedaron flotando en el aire frío del mármol. No se tocaron. No hubo un gesto romántico, pero en ese lobby vacío, bajo la mirada de las cámaras de seguridad, que por una vez no se sentían como una herramienta de poder, sino como testigos silenciosos, dos almas de mundos opuestos se reconocieron en su mutua soledad. Pero en un mundo construido sobre apariencias y poder, la vulnerabilidad es sangre en un agua llena de tiburones. Y Ricardo Garza era el depredador más paciente de todos. Había estado observando, conectando los puntos, la intervención en el estacionamiento, la extraña calidez de su sobrina hacia un simple empleado, los rumores de un bufete de abogados de élite contratado anónimamente. Con la ayuda de un jefe de seguridad leal a él, consiguió lo que buscaba. Una fotografía granulada tomada desde un ángulo lejano por una cámara de seguridad. La imagen mostraba a Isabela y Javier en el estacionamiento, la noche en que ella lo defendió del cobrador. No se veía la amenaza, solo a la CEO más poderosa de México hablando de noche con un hombre de mantenimiento. La proximidad, las sombras, la tensión implícita, era suficiente. Era perfecto. La historia estalló en la portada de una revista de chismes, de esas que se compran en los semáforos. «La dama de hierro se derrite por un obrero», gritaba el titular, junto a la foto borrosa. El artículo era un veneno cuidadosamente destilado, lleno de insinuaciones sobre un romance clandestino, un capricho exótico de la millonaria solitaria.
Para el mundo de Isabela era un escándalo cataclísmico. Para Javier fue una sentencia. En su colonia, sus vecinos lo miraban con una mezcla de burla y envidia. En el trabajo, sus compañeros murmuraban a sus espaldas, pero lo peor fue el miedo. Sabía que esto era el arma perfecta que Liliana y su novio usarían en su contra en la corte. ¿Cómo podría un juez confiarle a su hija a un hombre envuelto en un escándalo con una de las mujeres más poderosas y controvertidas del país? La presión sobre Isabela fue inmediata y brutal. El consejo directivo convocó una reunión de emergencia. Ricardo, con una falsa expresión de preocupación, presentó la revista sobre la mesa pulida de la sala de juntas. «Isabela, esto es inaceptable», dijo uno de los miembros más viejos, un amigo de su padre. «Tu juicio está comprometido. Estás poniendo en riesgo la reputación de la empresa por... sé por esto». La palabra «esto» quedó suspendida en el aire, cargada de desprecio. La solución que todos proponían era simple, obvia y cruel: despedir a Javier inmediatamente y emitir un comunicado negando cualquier relación, limpiar la mancha, sacrificar al peón para salvar a la reina. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Salvarías tu imperio o al hombre que apenas empiezas a ver como una persona? Si crees que la respuesta es fácil, déjame decirte que nunca has estado en una sala como esa. Isabela sintió el peso de las expectativas de su padre, de su mundo, de toda su vida. El camino fácil estaba ahí, servido en bandeja de plata. Un despido, un cheque generoso para comprar el silencio, y el problema desaparecería. Era lo que la dama de hierro haría. Pero mientras miraba los rostros de esos hombres, vio el reflejo de la crueldad de su padre. Vio la misma lógica fría que le había arrancado su primer amor. Y se dio cuenta de que si hacía lo que ellos pedían, no estaría salvando su empresa, estaría traicionándose a sí misma, convirtiéndose finalmente en la prisión que siempre había odiado. Una calma helada se apoderó de ella. Al día siguiente, convocó una rueda de prensa. Los periodistas, hambrientos de sangre, llenaron el auditorio del Grupo Orión. Esperaban una negación, lágrimas o la cabeza de Javier en una pica. Isabela subió al podio, impecable en un traje sastre color gris acero. No parecía una mujer acorralada, parecía una general a punto de entrar en batalla. No empezó negando la historia, ni siquiera la mencionó. En su lugar, comenzó a hablar. Habló sobre la fundación del Grupo Orión, sobre los miles de empleos que generaba, desde los arquitectos hasta el personal de limpieza. Habló con una pasión que nadie le había visto jamás, sobre la dignidad. En esta empresa, dijo, su voz resonando con una autoridad inquebrantable, el valor de una persona no se mide por el puesto que ocupa en el organigrama ni por el saldo de su cuenta bancaria. Se mide por su integridad, su esfuerzo y su carácter. Defendió a Javier sin nombrarlo, describiéndolo como un ejemplo de la clase de empleado que construía la empresa, un hombre trabajador, un padre devoto, una persona de una integridad intachable. Y luego, con una mirada que pareció atravesar las cámaras y apuntar directamente a su tío, concluyó: la bajeza no está en el trabajo humilde, sino en las mentes que intentan usar la pobreza de alguien como un arma. Y a esas mentes les digo, aquí, en mi empresa, no tienen cabida. Fue una declaración de guerra, un acto de rebelión contra todo lo que se esperaba de ella. No había admitido un romance, pero había hecho algo mucho más peligroso. Había admitido que le importaba. Javier lo vio todo desde la pequeña televisión de la sala de descanso de los empleados. Se quedó sin aliento, con el corazón martilleándole en el pecho. Ella había arriesgado su imperio por él, por un fantasma con uniforme. En ese momento, Javier entendió que la deuda que tenía con ella ya no era de gratitud, sino de honor. La rueda de prensa fue el primer disparo en una guerra total. El mundo de Isabela se partió en dos: los que la veían como una heroína de principios y los que, como su tío Ricardo, la veían como una tonta sentimental que había firmado su propia sentencia. La tormenta perfecta, que llevaba semanas gestándose, finalmente encontró una fecha para desatarse. Dos sobres llegaron casi simultáneamente. Uno para Javier,
con el sello del juzgado de lo familiar, la audiencia final por la custodia de Valentina. El otro, para Isabela, una convocatoria oficial para una votación extraordinaria de accionistas solicitada por un número significativo de miembros del Consejo, liderados por Ricardo Garza. El objetivo, su destitución como CEO. Ambas citas eran para el mismo día, a la misma hora. El destino, con una ironía cruel, había decidido que sus mundos no solo chocaran, sino que se aniquilaran mutuamente en el mismo instante. La jugada final de Ricardo fue tan despiadada como predecible. El nuevo abogado de Javier, el implacable litigante de Vega y Asociados, lo llamó con urgencia. «Señor López, tenemos un problema», le dijo la voz grave al otro lado de la línea. La defensa de la señora Liliana ha presentado un nuevo testigo sorpresa. Es ella misma, y su testimonio se centrará en su escandaloso amorío con la señora Garza para pintarlo como un hombre inestable, inmoral y un peligro para la niña. El aire se le escapó de los pulmones a Javier. Era una trampa perfecta. Si iba a la corte para defender su derecho a ser padre, su sola presencia, magnificada por el escándalo, sería la prueba viviente de la acusación. El circo mediático que se desataría destruiría cualquier posibilidad que Isabela tuviera de sobrevivir a la votación de los accionistas. La empresa de su padre se derrumbaría por su culpa, pero si no iba, si no se presentaba en esa sala, el juez lo interpretaría como una admisión de culpa. Perdería a Valentina para siempre. La noche anterior a la audiencia fue la más larga de su vida. Valentina dormía en su pequeña cama, ajena a la guerra que se libraba por ella. Javier la miraba, memorizando cada detalle de su rostro, y sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos. ¿Cómo elegir entre el amor de su vida y la mujer que se lo había devuelto todo? ¿Cómo salvar a uno sin sacrificar al otro? En su penthouse, Isabela enfrentaba su propio dilema. Sus asesores, su equipo legal, todos le decían lo mismo. Corta lazos con él, ahora. Despídelo. Emite un comunicado condenando su conducta. Es la única manera de calmar a los accionistas. Salva el legado de tu padre. El camino fácil, el camino de su padre, estaba iluminado con neón. Pero cada vez que cerraba los ojos, no veía los números de las acciones ni el logo del Grupo Orión. Veía el dibujo de un sol sonriente y 2 figuras de palitos tomadas de la mano. Veía la dignidad en los ojos de Javier cuando le habló de sus miedos en aquel lobby solitario. Arriesgarlo todo por él era una locura empresarial. Pero abandonarlo ahora sería la bancarrota de su alma. El día llegó gris y plomizo, como si el cielo de la Ciudad de México supiera que se iban a librar batallas decisivas. Javier se puso el único traje que tenía, uno que le quedaba un poco grande y que olía a guardado. Besó la frente de Valentina, que se quedaba con una vecina, y le prometió que volvería pronto para llevarla por un helado. Una mentira que se le atoró en la garganta. Caminó hacia el juzgado sintiéndose como un condenado a muerte. Había tomado una decisión. No podía permitir que Isabela cayera por él. Iría a esa corte, pero no para luchar. Iría para aceptar el golpe, para protegerla con su propio sacrificio. Mientras tanto, Isabela entraba en la sala de juntas del Grupo Orión. Estaba pálida, pero su mirada era de una calma aterradora. Su tío Ricardo la recibió con una sonrisa de tiburón. La votación era una mera formalidad. Él ya había contado los votos. La dama de hierro estaba a punto de caer. En el juzgado, el abogado de Liliana estaba en su elemento, describiendo a Javier como una arribista que se había enredado con su jefa millonaria, descuidando a su hija en su búsqueda de poder y dinero. Javier escuchaba con la cabeza gacha, sintiendo el peso de cada mentira. El juez lo miraba con severidad. Todo estaba perdido, y entonces las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron de par en par. Un murmullo recorrió el lugar. Isabela Garza, en persona, acababa de entrar. No vestía como una CEO, sino con un sencillo pero elegante vestido oscuro. Su presencia llenó la pequeña y sórdida sala del juzgado con una energía que silenció a todos. Los flashes de los pocos reporteros que habían logrado colarse estallaron como relámpagos. Javier la miró,
con el corazón detenido. ¿Qué estaba haciendo? ¿Había venido a presenciar su destrucción? Isabela caminó con paso firme hasta el estrado. No miró a Javier, miró directamente al juez. «Su señoría», dijo, su voz clara y sin un ápice de duda, «no estoy aquí para hablar de un romance que no existe. Estoy aquí para presentar pruebas de una conspiración». El caos se desató. El abogado de Liliana protestó, pero el juez, intrigado, pidió silencio. Lo que siguió fue una ejecución. Con una frialdad calculada, Isabela presentó un expediente. Contenía grabaciones de seguridad del acoso del cobrador a Javier, demostrando la presión a la que estaba sometido. Presentó declaraciones juradas de supervisores y compañeros de trabajo de Javier, testimonios de su impecable carácter como empleado y sobre todo como un padre amoroso y dedicado. Desmanteló cada mentira, pieza por pieza, y luego la estocada final. Y esta campaña de difamación, su señoría, no fue orquestada por el señor López, fue orquestada por un hombre que buscaba desestabilizar mi empresa, usando a este buen hombre y a su hija como peones. Mientras Isabela hablaba en el juzgado, a kilómetros de distancia, en la sala de juntas, su director de operaciones, un hombre leal llamado Arturo, proyectaba en la pantalla gigante una serie de correos electrónicos y registros de llamadas. Eran la prueba irrefutable del sabotaje de Ricardo. Correos encriptados a competidores, registros de llamadas a periodistas de chismes, transferencias bancarias a cuentas offshore que coincidían con las fechas de los ataques mediáticos. El rostro de Ricardo Garza pasó del triunfo a la incredulidad y de ahí a la furia pálida de un animal acorralado. Intentó gritar, negar, llamar a la seguridad, pero los miembros del consejo, los mismos que minutos antes estaban listos para devorarla, lo miraban ahora con un desprecio helado. La traición era el único pecado imperdonable en su mundo. La votación se llevó a cabo en un silencio sepulcral. Isabela ganó, no por una mayoría aplastante, sino por un margen estrecho y reñido, lo que la hacía una victoria aún más dulce. No había ganado por ser la hija de su padre, sino a pesar de ello. Había consolidado su poder no a través de la tiranía, sino de una integridad que ellos apenas podían comprender. En el juzgado el efecto de las pruebas fue igualmente devastador. La narrativa de Liliana se desmoronó, revelándose como la marioneta que era. El juez, un hombre mayor de expresión severa, miró a Javier, luego a Isabela y finalmente a la madre de la niña, cuyo rostro estaba descompuesto por la humillación. La decisión fue rápida y contundente. Se concede la custodia total y permanente de la menor Valentina López a su padre, el señor Javier López. Javier sintió como si el aire volviera a sus pulmones después de años de estar bajo el agua. Una sola lágrima, caliente y pesada, rodó por su mejilla. Buscó la mirada de Isabela a través de la sala. Ella le devolvió una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que contenía todo el peso de la batalla que acababan de ganar juntos. Afuera, el caos mediático era un monstruo de flashes y micrófonos. Isabela, protegida por su equipo, se abrió paso. Antes de subir a su auto, se detuvo y se giró hacia Javier. En medio del huracán de reporteros, por un instante, el mundo desapareció. No se dijeron nada. No era necesario. En esa mirada estaba todo: la gratitud, el respeto, el inicio de algo para lo que aún no tenían nombre. Luego, ella se fue, y Javier se quedó ahí, de pie bajo el cielo gris, sintiéndose por primera vez en su vida, no como un engranaje invisible, sino como el centro de su propio universo. Meses después, el polvo se había asentado. La Ciudad de México seguía con su ritmo frenético, pero para Javier todo había cambiado. Ya no usaba el uniforme de mantenimiento, ahora vestía camisas de trabajo con el logo de su propia pequeña empresa de contratistas, López Soluciones Integrales. Con un préstamo discreto de Isabela, uno que él insistía en pagar religiosamente cada mes, había pasado de ser un empleado a ser su propio jefe. La dignidad que siempre había poseído en silencio ahora era visible en su postura, en la forma en que daba la mano, en la seguridad con la que hablaba. Era un hombre que se había reconstruido a sí mismo, ladrillo a ladrillo.
Era una tarde de domingo, de esas en que el sol se derrama sobre la ciudad y la hace parecer más amable. En el corazón de la Condesa, el Parque México era un hervidero de vida. Familias paseando, perros corriendo, el sonido de las risas de los niños mezclándose con la música de un organillero lejano. Javier empujaba a Valentina en un columpio, más alto, siempre más alto, y la risa de su hija era la única sinfonía que importaba. Fue entonces cuando la vio. Caminaba hacia ellos por uno de los senderos, y por un momento a Javier le costó reconocerla. No llevaba el traje de poder, ni los tacones que sonaban como sentencias. Vestía unos simples jeans, unos tenis blancos y una blusa de algodón. Su cabello estaba suelto, moviéndose con la brisa, y en su rostro no había una máscara de autoridad, sino una sonrisa genuina, un poco tímida pero real. Era Isabela. Se acercó sin prisa y se quedó de pie junto al columpio. Valentina la reconoció al instante. «¡La señora de los dibujos!», gritó, feliz. Isabela rió, un sonido claro y libre que Javier nunca antes había escuchado. «Hola, Valentina. Hola, Javier». No hubo formalidades, ni distancias. Se sentaron juntos en el césped, bajo la sombra de un árbol frondoso, mientras Valentina corría a perseguir palomas. Hablaron de cosas sencillas, del negocio de él, que empezaba a prosperar, del nuevo proyecto de ella, una fundación para apoyar a madres solteras. Hablaron no como jefa y ex empleado, sino como dos personas que habían visto las cicatrices del otro y habían decidido quedarse. En un momento, Valentina regresó corriendo y se acurrucó entre los dos, recargando su cabeza en el regazo de Isabela sin dudarlo un segundo. Isabela, instintivamente, le acarició el cabello, y en ese gesto, en esa imagen de los tres juntos sobre el pasto, bajo el sol de la tarde, ya no había dos mundos chocando. No había un rascacielos y un departamento en la Doctores. Solo estaba el posible, y silencioso, comienzo de un mundo nuevo, una familia forjada no en la riqueza o el poder, sino en la extraña y hermosa alquimia del respeto mutuo y la vulnerabilidad compartida. Algunas historias no terminan con un final de cuento de hadas, sino con un comienzo real. ¿Crees que el amor puede realmente construir puentes entre mundos tan diferentes? Si alguna vez has sentido que una sola persona puede cambiarlo todo, cuéntame tu historia en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los laberintos del corazón humano, suscríbete, porque hay cicatrices que, en lugar de ser un final, son el mapa de un nuevo comienzo.